Vale. Pero ahora estamos en comunicación, tenemos una comunicación telefónica porque se organiza, ¿sí?, el Congreso Nacional de Derecho Ujú. aquí en la Universidad Nacional de La Plata como sede, y estamos con uno de los referentes de la organización. Estamos comunicados, se trata de Carlos Calcani. Él es militante de la Franja Morada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, y a quien le damos los buenos días. Buenos días, Carlos. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Buen día, Daniel, Virginia, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, nos llamó la atención esto de una jornada de nacional de derecho. Eh, de qué trata? ¿Qué es lo que van a discutir abogados y abogadas de la Argentina? En principio, sí, no es una jornada, es un congreso nacional, es una actividad que organizamos de la Franja con las distintas universidades nacionales, en la cual, bueno, lo organizamos en conjunto por dar algunos ejemplos, Córdoba, Mendoza, la UBA, La Pampa, Rosario, donde se convocan estudiantes de derecho de todo el país a seguir formándonos en temáticas quizá un poco más actuales, saliendo un poco del programa tradicional de las Ujú. materias y del esquema del derecho clásico. Y bueno, tocando un poco los paneles quizás que va a haber este viernes y sábado, se va a hablar tanto de sistema penitenciario como se va a hablar de reformas del Estado, de politización de la Corte, se va a hablar también de derecho privado en sociedades comerciales. Hay una amplia gama que la realidad que abarca todas las Ujú. aristas quizás del derecho, como pueden ser el derecho privado, el derecho público, cualquiera sea, que la idea un poco también es recuperar quizá esa visión amplia de la profesión, donde salimos un poco del esquema quizá de lo que es el abogado litigante y adentrarnos realmente en todas las gamas que abre la abogacía en las discusiones que se pueden dar siendo abogado y bueno, que van a ser necesarias quizá también en el tiempo que viene. Pero muy contento, la verdad, que la Franja pueda organizar este evento que hace 10 años no se hacía acá, por lo menos en la Universidad Nacional de La Plata. Claro. Perfecto, Carlos. Como nunca, el derecho, el ejercicio de esta profesión está en boga de todo el mundo, ¿no? Porque vos lo ves desde que se habla de esto, de reformar la corte, los juzgados, la situación de justicia, que mucha gente también cree que no hay justicia. Es como que el derecho, la profesión misma se debe a un debate fuerte, ¿no? También en este tipo de congresos. Sí, yo creo que en todas sus aristas hay que empezar a renovar esas discusiones del derecho donde en los últimos años quizás se han dejado un poco de lado, no de la parte de la sociedad, sino de la parte un poco más profesional, Ujú. eh, en donde, bueno, digo, el abogado se ha quedado meramente en lo que decía hace un ratito, en el abogado litigante y no en Mm. seguir rediscutiendo. Digo, uno quizás lo nota en el estudiantado o mismo también lo nota en quizás el interés propio del abogado, en donde ya no tenemos tantos constitucionalistas, Mm. tantos administrativistas, no tenemos tantos profesionales interesados en seguir haciendo doctrina o rediscutiendo el Estado, Mm. o el Estado mismo, o el sentido de justicia, o bueno, Carlos Petruti que va a hablar sobre la interpretación en derecho para hablar esto mismo de qué es la justicia, eh, seguir avanzando sobre eso y rediscutiendo a los tiempos que se vienen, que digo, el derecho justamente es dinámico y necesita este tipo de espacios para ir rediscutiéndose y generando lineamientos y mejores profesionales, porque Ujú. al ir variando muy rápidamente a cómo cambia la sociedad, e incluso ahora con el avance de la tecnología es necesario dar esas discusiones. Claro. Incluso hago un spoiler Ujú. más sobre otro de los Sí, paneles, pero se Mm. va a hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, y el ejercicio de la profesión. Un tema que ah, creo Ah. es súper necesario empezar a hablarlo. Mm. Ah. totalmente. Sí, justamente te iba a preguntar, recién lo nombrabas a Petoruti, perdón. ¿Qué otros disertantes van a desfilar en este congreso? Y quizás, bueno, entre los que más se pueden llegar más renombre tengan, viene Daniel Vítolo, que, bueno, fue exdirector de la IGJ,
muy reconocido, Carlos Petoruti, Patricia Ferrer, después viene Carlos Balbín, viene Víctor Octel, viene Rubén Companucci, que es muy famoso por hablar de obligaciones de dar dinero. También viene Martín Lustó, Marisa Herrera en la parte de familia, a hablar de técnicas de reproducción humana asistida. La verdad que es un congreso donde va a estar lleno de expositores de alto renombre, donde va a ser muy difícil, creo, hasta elegir en qué panel ir, porque se va a estar dividiendo en paneles en simultáneo, en bloques en ambos días, tanto el viernes 22 como el sábado 23. Pero la verdad que va a ser muy fructífero a cualquiera sea el que vaya el estudiante. Me parece que hay expositores de calidad por donde lo mires. Claro. Recién en esta lista de expositores que nos decías, lo que vemos es que hay un amplio espectro político, ¿no? Está muy bueno, por supuesto, y se celebra, y por ahí uno pensaría, no, lo organiza la franja, van a ser todos de ese pensamiento, claro, todos radicales, de un pensamiento para un lado, pero bueno, evidentemente no es así. No, la realidad es que lo que organizamos del Congreso Nacional es justamente de derecho. Es dedicado exclusivamente a la formación de la profesión que estudiamos, que es la abogacía, y mismo lo decías vos, digo, es un amplio espectro donde puede venir Marisa Herrera, donde también puede venir Martín Lustó, puede venir Víctor Hortel, Vítolo también, donde son toda gente de espacios políticos quizá distintos, pero que en el diálogo que uno lleva es justamente al formarse en un futuro profesional, y creo que ahí no hay distinción política, sino por el contrario. Tiene que haber un consenso en lo que el derecho hoy necesita, en las discusiones que la sociedad está buscando que demos, y también en reconfigurar quizá nuestra visión para poder estar a la altura de eso, claro, justamente. Claro. Carlos, el derecho en sí es universal. Uno dice, bueno, vos sos abogado acá, y viste que uno dice, no sé, un ingeniero dice, bueno, yo soy ingeniero y me voy a trabajar, me puedo ir a trabajar a la NASA, no sé, a Estados Unidos, a España, a Italia. El derecho, uno se recibe acá abogado y está al mismo nivel que en otro país. El nivel del derecho nuestro es bueno, es regular, es malo. ¿Cómo es eso? No, no, el derecho, digamos, no es una ciencia exacta, conlleva la limitación de cualquier ciencia social, donde si nos ponemos, bueno, me voy a explayar un poco, pero digo, No, no. el, el sistema argentino no va a ser lo mismo que el sistema estadounidense o el español o el inglés, en donde cada uno va a tener sus regulaciones distintas, y particularmente lo que tiene el derecho es que justamente es la forma, mediante la norma o la ley, de regular la conducta humana, donde no todas las sociedades son iguales y donde se tiene que ir ajustando a cada sociedad en particular. Sí, quizás es un poco universal algunas cuestiones, digo, concepciones de justicia, concepciones quizás un poco más conceptuales de interpretación, pueden ser iguales, pero bueno, cada cultura, sociedad lleva su peculiaridad y por lo tanto va cambiando. Sí creo que es quizás una de las profesiones un poco más filosóficas en ese sentido, para poder entender a cada sociedad en particular, pero de las ciencias sociales muy probablemente sea una de las más importantes para llevar el día a día de o de todas las personas, digamos, sea cual sea donde viven. Claro, tal Pero vez bueno, es un poco más difícil que ser ingeniero. Claro. Si sos abogado, querer trabajar en cualquier parte del mundo. Claro, exactamente. Es como una de las pocas profesiones, digamos, que uno cuando estudia, uno se mentaliza que sabe que va a trabajar acá, en el país. No es que uno, porque muchos piensan, en serio, los que están en el ámbito de la tecnología, dice, bueno, yo estudio y tal vez porque tengo una beca ya sabe que se va a ir a vivir a Canadá, a Alemania, ¿no? El del derecho no. No, o sea, después en el derecho, bueno, se pueden dar distintas cuestiones. Digo, bueno, con el título de abogado después puede hacer valer su título, y en equivalencia, en demás, en ajustarse a lo que es otro sistema normativo, otro sistema jurídico, cómo funciona otro país, puede llegar a ejercer la profesión en otro lado. Sí. Lo que volvemos es
hay que reajustarse a todo un sistema distinto, digo, desde Sí. un sistema distinto a una concepción distinta del derecho privado, del derecho público, del derecho penal, o sea, varía mucho. Claro. Sí, igual sí, considero que el derecho aún así te abre un montón de posibilidades, digo, lo hablábamos al inicio en esto de salir un poco del abogado litigante, Claro. eh, lo que uno aprende realmente en la carrera de abogacía va mucho más allá quizás de la ley únicamente, sea el Código Civil y Comercial, sea el Código Penal, aprende muchas veces cuestiones un poco más interesantes, como puede ser en el derecho constitucional o administrativo, en rediscutir la cuestión pública, en la vocación pública, que ahí sí quizás abre algunas puertas más a esto que decías vos, pero bueno, vamos a lo mismo, quizás en cuestiones de doctrina, de investigación, de rediscutir conceptos, pero sí al aplicar el derecho, por lo general, a grandes rasgos, y creo que en la mayoría de las situaciones sí, uno ya se mentaliza que obviamente va a trabajar acá en la Argentina. Claro. En este tipo de congresos, como el que se va a desarrollar el viernes y el sábado, ¿hay algún tipo de ponencia donde se propone algún tipo de modificación de determinadas leyes o, por ejemplo, una constitución? ¿Hay ese tipo de ponencias o no? ¿O se habla más en lo coyuntural del derecho? No, sobre posibles reformas ya a corto plazo o a rediscutir, no particularmente, porque bueno, creo que hoy tampoco es que no se están discutiendo, por lo menos no es que esté en agenda. Sí, por ejemplo, Carlos Balbín, especialista en Derecho Administrativo, que de hecho da la especialización de la UBA en esta materia, propuso hablar sobre las reformas del Estado, pero en los últimos 40 años, digamos, en cómo se llega al Estado argentino de hoy, bueno, le voy a spoilear un poco el panel, pero digo, en el avance que ha tenido la Argentina en delegar ciertas cuestiones a organismos internacionales y cómo afecta eso justamente a la estructura estatal en cuanto a sus funciones, sus limitaciones y demás. Interesante. Siempre igualmente estos congresos han sido espacios donde se han dado debates que luego se van llevando adelante en la agenda tanto política como jurídica, digamos, de rediscutir ciertas cuestiones, reforzar algunas otras, o mismo se han hecho en el Congreso Nacional de Derecho jornadas de derecho civil y comercial preparatorias a lo que era la modificación del 2015. Yo creo que hoy quizás una de las cuestiones que más se pueda llegar a tocar, que lleve a un futuro no tan lejano, una reforma o alguna legislación, pueda ser el tema de la inteligencia artificial que mencionábamos, donde es algo que está avanzando muy rápido y que al ejercicio de nuestra profesión incluso es muy, muy poco previsible cómo lo puede afectar al de la nuestra, como futuros abogados, como a cualquier otra profesión, pero creo que nos interpela como sociedad y va a ser algo a legislar por lo menos, o a tener alguna regulación desde qué alcances pueda llegar a tener o validez para el mercado profesional, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Seguro. Esto es una instancia para empezar a pensar y a reflexionar sobre estos temas que nos comentás. Vamos a lo operativo, Carlos. Decías, es para estudiantes. ¿Cómo pueden estudiantes? Imagino también si hay algún otro interesado, profesional, también debe estar abierta el Congreso, ¿no? Sí, el Congreso va a ser abierto. Estuvimos realizando inscripciones hasta ayer, donde ya hay, 1.500 inscriptos. Igualmente, cualquier estudiante de la Universidad Nacional de La Plata o algún graduado, o quien quiera acercarse va a poder hacerlo al panel donde se esté dando justamente el día viernes o sábado. Es abierto, la universidad es pública, va a estar abierta igual la facultad y no se va a negar el acceso a nadie. Sí, quizá tengan prioridad quienes ya se inscribieron, si es que no se inscribe a alguien que quiera ir. Pero bueno, se va a estar realizando viernes 22, sábado 23 ahora de septiembre, este mismo fin de semana. Arranca el Congreso Nacional a las 12:30 del viernes con el acto de apertura. Y luego a la 1 ya se van a estar dividiendo 5 paneles en simultáneo. A las 4 se retoma, hasta las 3 de la tarde más o menos, a las 4 se retoma el segundo panel de bloques simultáneos. A las 6 de la tarde tenemos el primer cierre del día.
donde va a estar el panel de Martín Lustó, único, digamos, en solitario, Ujú. y luego el sábado se retoma también a la 1 de la tarde, donde tenemos un bloque de 5 paneles en simultáneo, a las 4 lo mismo, y a las 6 el cierre del segundo día con Marisa Herrera. Claro. Todo acá en 48, 6 y 7, ¿no? Todo es ahí. En la facultad. Sí, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Perfecto. ¿Dónde podemos ver el organigrama de las charlas? ¿Hay alguna página de la facultad, del Congreso propiamente dicho? Particularmente donde estuvimos difundiendo es en la página de Instagram desde la organización de la Franja Morada, donde bueno, es FM Derecho UNLP, la arroba de Instagram de la Franja, donde ahí bueno, van a poder encontrar toda la información, tanto Perfecto. del cronograma como de las inscripciones, de un poco cada panel que estuvimos publicando ayer, bien qué temas se va a tratar, así que pueden acceder ahí y van a ir encontrando toda la información necesaria. Perfecto. Y Espectacular. después las conclusiones, si llega a haber algo, algún informe, con mucho gusto nos encantaría conversarlo también, ¿sabes?